La Enciclopedia de Ada de Emily Wilde. Capítulo 12 de noviembre. Ahora hay dos Rashwick en mi cabeza, la que existía antes de la herida de Wendell y aquella en la que nos encontramos después de esta. Estos últimos días hemos recibido la visita de un puñado constante de personas, tantas que apenas he tenido tiempo para escribir en el diario e ir a ver a Poe a la fuente. Han venido para ofrecernos comida y ayuda, pero también para contarnos historias sobre las ocultas. Supongo que es porque ahora Aud se compadece de nosotros, dije. Todos lo hacen. Hemos demostrado que somos unos ineptos en cuestiones básicas de supervivencia en este lugar. Respondió Wendell. No tiene nada que ver con eso. Aud te ha perdonado porque dejaste que te ayudara. Te ayudó a ti, señalé, pero él negó con la cabeza como si estuviese siendo obtusa. ¿Por qué lo ofendiste de primeras? Porque no le pedí permiso para entrevistar a la gente del pueblo. De nuevo negó con la cabeza. En parte puede que sí, pero también rechazaste que te tratase como una invitada. Si no dejas que los demás sean amables contigo, luego no te sorprendas cuando no lo son. No sé qué tiene que ver eso con tu brazo, murmuré, más para dar la conversación por finalizada que por otra cosa. Para mi sorpresa, él no se empeñó en argumentar la cuestión, sino que se limitó a reírse entre dientes y se fue a preparar el té. En cuestión de un solo día, aprendí más de las costumbres de las hadas de Hoshland de lo que había recopilado durante mi investigación hasta el momento. 2 semanas después, puede que tenga material suficiente no solo para escribir un capítulo, sino un libro entero. Para resumirlo a grandes rasgos, las interacciones de los hoshlandeses mortales con las hadas comunes siguen unos patrones establecidos en el continente. Les dejan ofrendas, en su mayoría comida. Se espera que aquellos con riqueza y estatus dejen fruslerías, y sobre todo tienen preferencias por los espejos y las cajitas de música. A veces los mortales hacen tratos con las hadas comunes, como el mío con Poe, pero esto es considerado peligroso dada su naturaleza impredecible y es un camino que solo toman los desesperados o los temerarios. Ninguna de las hadas comunes de Hoshland habita en las casas. Esa es la diferencia principal. En cuanto a las hadas de la corte, son completamente únicas. Sobre todo, destacan por ser escurridizas. Pocos mortales han posado los ojos sobre ellas. De los habitantes de Rashwick, únicamente Tora afirma haberlo hecho, y tan solo las atisbó en una ocasión, y de lejos hace mucho tiempo, mientras jugaba con sus compañeras de escuela en el bosque. Las cortes migran con las nieves y viven durante buena parte del año en las montañas del norte y en el interior del país, donde el invierno nunca descansa. Les encanta la música y dan bailes ostentosos en la naturaleza, en especial sobre los lagos helados, y si alguien escucha su canción traída por el viento gélido, debe taparse las orejas o empezará a cantar. Se ahogará en la melodía y lo arrastrarán a su reino sin que sea consciente de ello, pues también están hambrientas. Sienten un cariño especial por los jóvenes enamorados. Aquellos que se ven atraídos por sus bailes siempre los encuentran vagando solos al día siguiente, vivos pero huecos. No siempre fue así. Se dice que antaño las hadas de la corte de Hoshland eran pacíficas, aunque algo distantes con los mortales. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se produjo el cambio, pero este comportamiento se ha mantenido durante muchas generaciones. Audor es la única víctima de las hadas de la corte que sigue con vida en Rashwick. Sin embargo, se llevaron a otro niño el invierno pasado, a 2 niñas el anterior y hace 3 años a un muchacho de 15 años. Las víctimas de estas hadas se ven continuamente atraídas hacia la naturaleza invernal tras el secuestro y se adentran en la noche en camisón o sin camisa cuando sus protectores se distraen, solo para ser encontradas congeladas cerca del pueblo. Al parecer, los altos no tienen ningún interés en llevárselas de vuelta.
Está claro que Rashvik cada vez atrae a más criaturas de estas, aunque el porqué resulta confuso. Hasta hace poco, el pueblo no había perdido a nadie en un ataque vampírico grotesco en más de 20 inviernos. Sus historias reflejan esto. Se dice que en muchos pueblos del sur y del oeste de Hojland, los saltos se llevan a un joven de cada generación. Como es natural, dicen que este joven posee una belleza y o un talento especialmente musical fuera de lo común, un rasgo que no sorprenderá a los académicos que estén versados en folclore de manera superficial. Y sin embargo, aquí en Rashvik se han llevado a 5 en los últimos 4 años. He mencionado las historias y ahora las retomaré. Para sorpresa de nadie, la mayoría trata sobre encuentros con las hadas comunes. Por tanto, he recopilado una docena de ellas, algunas incompletas. Quizás sean parte de una fábula muy larga, y otras comprenden varias páginas. Resumiré aquí las que encuentro más intrigantes y más tarde escogeré una de ellas para la enciclopedia. El leñador y el gato. Aclaración. Me han informado que este es el cuento popular más antiguo con origen en Rashvik, aunque uno de los lugareños afirma que llegó aquí desde Yardov, un pueblo a 16 kilómetros al este. La historia sigue una estructura familiar en el folclore. A menudo las hadas ayudan a los mortales en las encrucijadas, y su generosidad se transforma de inmediato en venganza si los obsequios no son de su agrado. Un leñador vivía junto a la linde del bosque en una pequeña cabaña, pues era todo lo que podía permitirse, y apenas se mantenía en cuerpo y alma. En su juventud, tras darse una noche a la bebida, se perdió y vagó por las montañas. Perdió la mano derecha por congelación y quedó terriblemente desfigurado. El leñador tenía dificultades para desempeñar su trabajo, como es natural, y a veces se veía obligado a pedirle dinero prestado a su hermano, quien nunca dejaba pasar la oportunidad de reprocharle su idiotez, a pesar de que éste era rico y su despensa siempre estaba llena. Cerca de la casa del leñador, junto a un camino que a veces estaba ahí y otras no, se alzaba el árbol de las hadas. Sus hojas eran rojas y doradas sin importar la estación, frondoso incluso en invierno, y era enorme y vetusto, lleno de nudos como si fuesen ventanas para que las hadas mirasen por ellas. Aunque bonito, tenía algo que repelía, pues el sol nunca lo tocaba, y sus ramas eran frías y húmedas, por encima del suelo empapado de rocío. El sacerdote del pueblo visitaba al leñador con frecuencia para transmitirle las quejas sobre el árbol. Esto ocurrió en la época en que la iglesia intentó oponerse a las hadas y envió a docenas de pobres sacerdotes en misiones condenadas al fracaso para matarlas o convertirlas. Pero el leñador temía demasiado a las hadas como para talarlo, por lo que el sacerdote se marchó decepcionado. Una tarde de invierno, tras una discusión especialmente frustrante con el sacerdote, el leñador decidió que podría intentar que las hadas lo ayudasen. Si no, consideraría talar su árbol solo para acallar al tedioso párroco. El leñador atravesó el camino, que a veces estaba ahí y otras no. El árbol de las hadas refulgía en la oscuridad y su luz dorada se derramaba sobre la nieve como si fuesen monedas. El leñador escuchó el sonido distante de sus campanas y el tintineo de la cubertería. Se arrodilló y les pidió a las hadas que le diesen una nueva mano. Esperó largo tiempo, pero no hubo respuesta. La música seguía sonando y las hadas asistieron a su cena. El leñador se marchó decepcionado. Por la mañana, al despertar, se encontró a un gato blanco sentado a los pies de su lecho. Era hermoso, con unos ojos azul extraños, pero no dejó que el leñador los tocase. Él sabía que era un regalo de las hadas, y aunque estaba decepcionado porque no le hubiesen concedido la mano que había pedido, sabía que era peligroso menospreciar el regalo de un hada. Sin embargo, a medida que pasaron los días, el leñador comenzó a perder la paciencia con el gato. Lo seguía a todas partes, incluso al bosque,
observándolo todo el tiempo con sus ojos antinaturales, y se comía toda la comida del leñador. Una noche engulló el rico jamón que su hermano le había dado y dejó tan solo el hueso. El leñador se frustró tanto que le tiró piedras al gato y lo persiguió hasta el bosque. A la mañana siguiente se despertó y lo encontró agazapado a los pies de su cama observándolo. El hermano del leñador se rió ante su dilema y el sacerdote lo regañó aún más por haberse quedado con una bestia antinatural. En general, el gato no le trajo más que desgracias. La madre del leñador murió tras una larga enfermedad y le dejó algo de dinero. Poco después, el amor de juventud del leñador, a quien él seguía amando a pesar de lo vanidosa y egoísta que era, decidió que ya no le asqueaban sus cicatrices ni que le faltase una mano y accedió a casarse con él. Ella y el gato no se llevaban bien. Siempre le estaba bufando y arañando, y si dejaba algún trabajo de costura cerca, deshacía cada uno de los puntos. Al final, el gato hizo que la mujer enloqueciera y regresara a su pueblo, donde se escondió en casa de sus padres y se negó a hablar con su marido. El leñador estaba furioso, que tomó el rifle y persiguió al gato al bosque, donde le disparó. Sin embargo, a la mañana siguiente se despertó y lo encontró a los pies de su cama observándolo. El leñador se dio cuenta de que debía hacer algo drástico. Buscó el hacha y fue al bosque, fingiendo ocuparse de sus tareas habituales. El gato lo siguió ronroneando, como siempre hacía. En cuanto el leñador llegó a un lugar tranquilo, partió al gato en dos con el hacha. A la mañana siguiente, no había ningún gato observándolo a los pies de su cama. Contento consigo mismo, el leñador agarró el hacha y enfiló el camino que a veces estaba ahí y otras no. Planeaba destruir el árbol de las hadas, así como ellas habían acabado con su felicidad. Pero tan pronto la primera estocada reverberó por el bosque, comenzó a oír una música en la lejanía. No era la canción de las hadas comunes que habitaban en el bosque, sino la música de los altos, y lo estaban llamando. Aterrorizado, el leñador trató de taparse los oídos y luego se aferró al árbol como un hombre a punto de ahogarse, incluso cuando sus pies comenzaron a moverse hacia la canción. En ese momento, el gato blanco salió de entre las sombras del árbol. Le dijo que lo había protegido todo el tiempo. Cuando el hermano del leñador, cansado de darle limosnas, había envenenado su comida, el gato se la había comido. Cuando la esposa del leñador le había quitado su dinero en secreto para perderlo en el juego, el gato la había perseguido para echarla de la casa. Y cada vez que el leñador se había adentrado en el bosque, el gato lo había resguardado de los saltos, amortiguando su canción con sus ronroneos. Pero ahora el gato estaba muerto y ya no podía protegerlo. Nunca volvieron a tener noticias del leñador, aunque el árbol de las hadas sigue en pie. El camino que a veces está ahí quedó oculto para los mortales, y puede que nunca lo vuelvan a encontrar. Los huesos del árbol. Un ballenero exitoso vivía solo al pie de la bahía. Buena parte de sus logros venían de su Holskilda, quien había prometido protegerle de los altos y demás hadas malvadas a cambio de habitar su casa durante la luna nueva. El ballenero encontró este trato ventajoso, pues de todas formas necesitaba viajar al pueblo una vez al mes para vender sus presas. El camino que llevaba desde su casa al pueblo atravesaba un bosque habitado por muchas hadas, las cuales nunca le dieron ni un solo problema. Sin embargo, un día, cuando estaba casi a mitad del camino, se encontró con un lobo blanco extraño, más grande que cualquiera que hubiese visto, allí en medio. El lobo aulló y aparecieron más, cada uno más grande que el anterior. Aterrorizado, el ballenero montó en su caballo y regresó corriendo a casa. Estaba tan asustado que se olvidó del trato
con su Hochkilda y entró justo cuando se acababan de sentar a la mesa para cenar. De inmediato, las hadas desaparecieron. Una voz lo regañó desde las sombras: «Jamás volveremos a cenar aquí y nunca más tendrás nuestra protección. No necesitabas huir de los lobos, y así traicionaste nuestra confianza 2 veces, al desconfiar de la promesa que te hicimos y por haber interrumpido este excelente banquete». El ballenero maldijo su error, retrasó su siguiente visita al pueblo y volvió a retrasarla hasta que tuvo que elegir entre atravesar el camino del bosque o morir de hambre. Así pues, enfiló el camino lleno de temor y preocupación, y bastante seguro, a medida que se acercaba a la mitad, de que volvería a toparse con los lobos blancos. Esta vez lo persiguieron por el bosque, por un camino de hadas, hasta que llegaron a un árbol enorme. Su corteza era tan blanca como los lobos, y estaba a rebosar de flores y hojas verdes, a pesar de que el invierno estaba a punto de comenzar. El ballenero gritó. Colgados de las ramas había un montón horripilante de cadáveres, los esqueletos de otros viajeros, así como de animales y aves. Los lobos se quitaron las pieles y revelaron su condición de hadas, y le ordenaron al ballenero que les llevase los huesos de su siguiente presa. El ballenero se marchó llorando. Sabía que las hadas debían de tener un motivo espantoso para aquello que estaban haciendo, pero sin su Hochkilda estaba indefenso y no podía negarse. Al mes siguiente les llevó los huesos de 3 ballenas. Las hadas los colgaron del árbol junto a los otros. El ballenero se fijó en que solo colgaban los huesos a un lado del árbol. En cuanto pusieron los huesos de la ballena, el árbol emitió un gruñido tremendo y se inclinó un poco hacia el norte. Las hadas le ordenaron al ballenero que les llevasen los huesos de su siguiente presa. Al mes siguiente, el ballenero les llevó a las hadas los huesos de 4 ballenas. Estas los colgaron del árbol, y cuando lo hicieron, el árbol volvió a gruñir y se inclinó aún más hacia el norte. El ballenero se asustó aún más. Se dio cuenta de que el árbol debía de ser la prisión del rey de las hadas, quien había enloquecido hacía muchos años y había sido encerrado por sus súbditos. Las hadas le ordenaron al ballenero que les llevase los huesos de su siguiente presa. El ballenero le rogó a su Hochkilda que lo ayudase, pero ninguno le hizo caso, ninguno salvo la mayor de todas, un hada que tan solo le llegaba a la altura del cinturón y que tenía el cabello canoso tan largo que lo arrastraba tras ella, con todo tipo de hojas y barro enredados en él. El hada le prometió ayudarle solo si accedía a casarse con ella. El ballenero tembló, asqueado, pero aún así le dio su palabra, pues temía al rey loco de las hadas por encima de todo, y sabía que traería la desgracia sobre Hochland si permitía que escapase. El hada llevó al ballenero al cementerio de su familia, donde desenterraron los huesos de los muertos. Luego atravesaron el bosque a hurtadillas hasta el árbol blanco, y enterraron dichos huesos bajo las ramas. Al mes siguiente, el ballenero les llevó a las hadas los huesos de 7 ballenas. Como las veces anteriores, los colgaron del árbol blanco, pero en esta ocasión el árbol no gruñó ni se movió. Furiosas, las hadas le ordenaron al ballenero que les llevase los huesos de su siguiente presa, así como los de su caballo. Al mes siguiente, el ballenero les llevó los huesos de 10 ballenas, además de los de uno de los caballos de las hadas enterrados en el cementerio. Las hadas lo colgaron del árbol, pero de nuevo éste no se movió ni habló. Las hadas se volvieron hacia el ballenero, convencidas de que las estaba engañando, pero antes de que pudieran alcanzarlo, los huesos del caballo rechilaron. Las manos esqueléticas de las hadas muertas salieron de la tierra y estrangularon a los sirvientes del malvado rey. Habían estado sujetando las raíces del árbol blanco para evitar que se cayera
y liberase al rey de su prisión. El ballenero, bastante aliviado, colgó los cadáveres de los sirvientes del rey en el lado sur del árbol. El ballenero se casó con su prometida hada, y aunque ésta permaneció tan marchita y poco atractiva como siempre, él nunca rompió los votos que le había hecho a su esposa, y ella le recompensó con 3 hijos fuertes que atraían a las ballenas a la superficie con sus hermosos cantos. Así, el ballenero murió de anciano, rico y bastante feliz. El árbol de marfil. Aclaración. He incluido esta historia en especial porque se sale de los esquemas acostumbrados. Mi hipótesis es que este ha sido alterado a propósito o bien es tan reciente que aún no ha sido amoldado y pulido para que resulte más agradable. Había una vez una muchacha de una belleza descomunal sobre la cual sus vecinos murmuraban que tenía ascendencia férica. Su cabello dorado se volvía blanco cuando el sol del invierno incidía sobre él, y cantaba con una voz tan dulce que incluso el viento en la cima de las montañas acallaba sus aullidos para escucharla. Su madre había sido igual de bonita, y cuando murió tras el parto, la comadrona juró que la mitad de su cuerpo se había desvanecido simplemente, dejando solo el esqueleto detrás. Por tanto, debía de ser medio férica por parte de su padre, pues se desconocía su identidad. La muchacha deseaba casarse con el carpintero, un joven apuesto y muy respetado en el pueblo, pero él la temía. Tenía tanto miedo de ofenderla dada su ascendencia férica, que se excusó diciendo que su esposa debía poseer una dote cuantiosa. Sabía que la chica, una huérfana que dependía de la caridad de su tío, no tenía un centavo. La muchacha era amiga de todas las hadas comunes, y con frecuencia corría con ellas por el bosque, sobre todo después de que hubiese nevado, pues sus pies no dejaban huellas en la nieve fresca, solo en aquella que ya hubiera respirado el aire del mundo de los mortales. Un día se encontró con un hada al que no había visto nunca. No tenía cuerpo, solo 2 ojos negros y un remolino de escarcha en lugar de capa. Las otras hadas le advirtieron que no hablase con él, pero la muchacha no les prestó atención. El hada sin cuerpo la condujo a lo más profundo del bosque, donde se toparon con un bonito árbol blanco con la corteza tan suave como el marfil. El hada le contó que una dote así satisfaría con creces a su amado, quien seguro podía tallar tesoros a partir del tronco y de las ramas por igual. La muchacha dudó, pues sabía que era un crimen serio talar el árbol de las hadas, y estaba segura de que ese árbol lo era, pero estaba demasiado enamorada como para resistirse. Tomó un hacha y empezó a talar. Pero antes de dar el tercer golpe, un fuerte viento se levantó y las hojas cayeron sobre ella. En el instante en que la tocaron, se volvió loca. Volvió a casa, se envolvió en la capa de piel de foca de su tío y preparó un morral como si se fuese de excursión a las montañas. El carpintero, un joven vanidoso que disfrutaba divirtiéndose con el afecto de una muchacha tan hermosa como ella, a pesar de que no tenía intención de desposarla, le hizo una visita y la descubrió a punto de huir. Intentó detenerla, pero ella lo asesinó al tocarlo, pues estaba tan fría que le congeló el corazón. Cuando los lugareños descubrieron el cuerpo del carpintero, persiguieron a la chica con perros, caballos y trineos. Al final la encontraron, aún caminando por la foresta de manera empecinada y con un brillo enloquecido en sus ojos, y la mataron de un disparo. Ahora bien, he agrupado estas 2 últimas historias porque en Rashvik se cree que el árbol blanco que volvió loca a la muchacha es el mismo que el del cuento del ballenero que mantenía cautivo al rey de las hadas. Es más, algunos de los lugareños de más edad están convencidos de que ese árbol se encuentra en el Kordar-Kogor. Tora jura que una vez se topó con él en sus sueños mozos de trampera y se ofreció a darme indicaciones.
Cuando informé a Bingley acerca de mi intención de buscar el árbol, pues deseaba con locura fotografiarlo para mi enciclopedia, me puso muchas pegas. Naturalmente, asumió que lo arrastraría conmigo, lo cual era lo que pretendía, pues nada me divertiría más que ver a Bingley mover afanosamente a través de kilómetros de nieve sin una siesta a la vista, aunque no tenía mucho interés en discutirlo con él. Lo dejé con sus bravatas en la cabaña, donde se suponía que debía de estar haciendo el borrador de nuestro resumen, pero no dejó de moverse de un lado a otro para preparar el té, acercarse a la ventana y protestar por el frío. Cada vez estoy más convencida de que obtuvo el doctorado por medio de un encantamiento férico, dado lo difícil que me resulta imaginármelo solicitando cualquier cosa que se parezca a un trabajo. Capítulo 14 de noviembre. Hoy he ido a la tienda de Groa para reunir suministros para nuestra excursión al árbol. Según las estimaciones de Tora, la caminata nos llevará unas 3 horas por trayecto. El pueblo está cubierto de nieve, en parte derretida por la tormenta que ha venido del mar. Krishnan me ha asegurado que la nevada reciente no es más que el viejo espíritu del invierno aclarándose la garganta. Cuando de verdad se acomode sobre Rashvik, lo sabré. Al salir de la tienda con los paquetes, no pude evitar que mis ojos se desviaran hacia la granja al otro lado del camino. Las cortinas estaban echadas, como de costumbre, y las ovejas se apelotonaban en un rincón del campo. Todo el lugar tenía cierto aire dañino a su alrededor que hacía difícil apartar la mirada, y un humo negro ascendía lentamente por la chimenea como si fuese una herida abierta supurante. Mor bordeó la parte delantera de la casa y me saludó antes de entrar. Me quedé mirando estupefacta el lateral de su cabeza, pues estaba salpicado de magulladuras, y volví a la tienda para preguntarle a Groa. Por una vez la alegría se oscureció en sus ojos pálidos. Anoche salió a rescatar a su esposa, me contó. Casi se cae al mar. Él la sacó justo a tiempo. Ya veo, respondí, y ninguna de las dos comentó lo extraño que resultaba que un hombre sufriese tales heridas en dicho escenario. De vuelta en la cabaña, le conté las novedades a Bingley. Bueno, ¿qué esperabas? Había rehuido las notas por completo y estaba sentado junto al fuego mientras le rascaba las orejas a Shadow. Está claro que la criatura se ha propuesto volverlos locos a los dos. No sé quién pensará ese monstruo miserable que se ocupará de sus necesidades después de que sus guardianes se tiren al mar. Deberían matarlo ahora y acabar con todo. ¿Y asesinar a su hijo en el proceso? Puede que en este momento su hijo esté sufriendo numerosos tormentos. Puede que nunca vuelva con ellos, no lo sabemos. Volvió a rascarle las orejas a Shadow mientras yo echaba humo. No he sido capaz de convencerle para que se ocupe del dilema de Mor y Aslaug. Podría ser peor, dijo. No es probable que Mor y Aslaug caigan presos de esos demonios cuando cambie el tiempo. Parece que los hados solo amenazan a los ingenuos y a quienes tienen mal de amores. Y no tengo dudas de que ellos ya se han desengañado de la ingenuidad en lo que al amor concierne. Aquello era lo último que esperaba oírle decir. ¿Qué? Mantienen al niño cambiado encerrado en el ático. Malcriar a esos mocosos es la única forma de apaciguarlos. Tamborileó los dedos sobre la rodilla. ¿Cómo haces con Poe? En serio, Em. Pensaba que ya lo habrías averiguado. Lo miré fijamente. ¿Eso es lo que hacen los padres de los niños robados en Irlanda? Los que son listos, se frotó la nariz. No me pidas otra vez que vaya a presentarle mis respetos, por favor. No soporto a los niños, mortales o hadas. Capítulo 15 de noviembre. Lo hemos encontrado. Finalmente hemos encontrado el árbol. Cuando partimos de expedición, esperaba un logro científico o una completa catástrofe.
pues debería haber esperado ambos. El día amaneció oscuro y el viento nos arañaba con sus cristales de escarcha. No me sorprendió encontrar a Bentley aún dormido a la hora acordada. Me fue casi imposible despertarlo y temí tener que sacarlo a rastras de la cama. No pude discernir si llevaba algo puesto. Ese era el problema. Ahora veo por qué falsificaste el estudio de la Selva Negra, dije, y yo que pensaba que era una crueldad. Pereza, entonó entre el montón de almohadas. ¿Sabes lo denso que es ese maldito bosque? Y sabes muy bien qué tipo de terrenos pueden cubrir las tropas de hadas en una sola tarde. Son antipáticas y narcisistas. Pues mira qué bien, dije con impasividad. Por fin se levantó entre gruñidos y protestas, como si de una nube volcánica se tratase, y luego nos marchamos. Al final resultó fácil. Durante mis primeros paseos había cruzado el río junto al cual crecía el árbol, y como Tora me había dicho que lo encontraríamos siguiendo la corriente tras un recodo, fuimos río abajo, si bien despacio. La nieve era demasiado superficial como para usar las raquetas, pero al haberme fundido en parte, se habían formado pequeños riachuelos de hielo desagradables sobre los que se posaba la nieve como un puente hecho de plumas. Mantuvimos los pies secos, cortesía de las botas forradas de piel de Hoshland que habíamos comprado antes de nuestra partida. Pero el avance resultaba extraño sobre aquel terreno engorroso. Bentley fue quien divisó el árbol primero. Se detuvo en seco y frunció el entrecejo. Atisbé un destello blanco entre los árboles que teníamos delante, de una naturaleza distinta a la nieve que nos rodeaba. Shadow empezó a gimotear. ¿Es ese? Avancé, maldiciendo, cuando mi bota atravesó otra capa de hielo. Aparté una rama y respiré con brusquedad. No cabía duda de que el árbol frente a nosotros era el árbol. Parecía que lo habían sacado de los cuentos y plantado en el bosque. Estaba situado en el centro de un claro extrañamente redondo, como si los otros árboles se hubiesen sentido inclinados a retroceder, y era imponente, pero esquelético, pues el tronco tan solo era un poco más ancho que yo, y sus numerosas ramas se arqueaban y enredaban por encima de nosotros, como una persona bajita con un paraguas enorme y de muchas capas abierto. Pero lo más extraño del árbol era el follaje. Tenía hojas verdes de verano mezcladas con los tonos rojizos y dorados del invierno. Unos capullos diminutos comenzaban a abrir sus boquitas rosadas y había racimos de frutos rojos pesados y maduros colgando aquí y allá. No me fue fácil identificar estas frutas. Eran más o menos del tamaño de una manzana, pero la piel se parecía a la de los melocotones. Sentí un pequeño fulgor de felicidad en el pecho, pues el árbol, aunque completamente aterrador desde un punto de vista objetivo, pertenecía de manera muy evidente y obvia a las hadas, y al mismo tiempo no se parecía a nada que hubiese visto antes. Ah, deseaba saberlo todo de él. «Por todos los santos, ¿qué estás haciendo?», le grité a Bentley, que no se había movido de la orilla del río. «Ven y dime si de verdad crees que hay un rey atrapado aquí». Solo veía parte de él entre los árboles, un borrón dorado, la mano apoyada en un tronco, el contorno de la capa negra. «Emily», dijo, «aléjate de ahí». Una ensoñación se apoderó de mí y casi di un paso, pero entonces agarré por acto reflejo la moneda de cobre que llevaba en el bolsillo. Es algo que he practicado muchas veces cada vez que un hada ha intentado encantarme. Nunca me lo había hecho antes. Era él quien lo provocaba, no el árbol. Podía oírlo en su voz. De repente me inundó una furia de tal calibre que se me emborronó la visión y aquello alejó los últimos vestigios de su encantamiento. «No pienso hacerlo», dije.
cada palabra como un puñal. Él pareció retroceder. «Por favor, Em», dijo con voz natural. «Por favor, ven aquí». «¿Por qué?», pareció pensarlo. «¿Confías en mí?». Aquello me desconcertó, pero solo un instante. «Por supuesto que no», masculló algo irritado mientras se frotaba los brazos y se paseaba de arriba abajo. Me volví hacia el árbol sin soltar la moneda. A pesar de que estaba enfadada con Wendell, su reacción me hizo ser cauta. Caminé despacio por la circunferencia mientras hacía fotos. No toqué el árbol y mantuve un ojo avisor por si se me caía encima alguna hoja errante y me lanzaba un hechizo espantoso. Cuando las ramas se rozaban al moverse, producían un sonido extraño y agudo, como una suerte de silbido desafinado, pues es el sonido normal y corriente que haría un árbol, gritó Bentley. Nada de qué preocuparse. ¿Has considerado alguna vez que soy más capaz de lo que piensas?, dije. Saqué la cinta métrica de mi bolsa. He escrito docenas de artículos y leído cientos de análisis. También he tenido numerosos tratos de primera mano con las hadas, desde hobgoblins hasta bogles, pasando por un aristócrata extremadamente orgulloso. No dudo de que la mayoría de tus logros hasta la fecha sean resultado de tu inteligencia, pero ¿has considerado alguna vez lo mucho que le debes a la suerte? Apreté la mano en un puño. Terminé de medir la base y la copa sin responder. Luego saqué el cuaderno de investigación y empecé a tomar notas. Rasqué la nieve y debajo descubrí una capa fina de hojas. Mientras trabajaba, los gruñidos y los pisotones de Bentley alcanzaron un volumen que normalmente podría asociarse con el de un tiro de caballos. «¿Y si me dices qué es lo que tanto te preocupa?», pregunté con tranquilidad. Para ser sincera, lo estaba disfrutando mucho. «No puedo», dijo entre dientes. «No puedes o no quieres. No puedo decírtelo, ni literal ni físicamente». «No seas dramático». «No lo soy», respondió con el gruñido más dramático que le he oído articular. Shadow pareció inspirarse en su histrionismo y gimió más alto. Me volví hacia el árbol. Casi lo oía inquietarse. Bueno, que así fuera. Saqué un par de tenacillas de metal de la maleta y con cuidado recogí una hoja de la escarcha. Era preciosa, segmentada como la de un arce y blanca como el tronco y las ramas, aunque también estaba cubierta de pelillos blancos, como si fuese una especie de animal. Guardé la hoja en un recipiente pequeño de metal que solía utilizar para recoger muestras del estilo, muchas de las cuales han encontrado su lugar en el Museo de Driadología y Folclore Etnográfico de Cambridge. Por desgracia, el viento escogió ese momento para remover las hojas que había desenterrado. Salté a un lado tan rápido como pude, pero una de ellas me rozó los dedos desnudos. Sentí el impacto del frío, como si hubiese metido la mano en el hielo derretido. «Maldita sea», murmuré. De inmediato apreté la moneda en la mano y el dolor se redujo. «¿Qué?», dijo Bentley. «Tiene un oído fino de lo más inoportuno». «Nada, pensaba que te habías ido, pero luego he visto que no». «Se acabó», dijo. «Shadow, ve a buscar a tu dueña suicida». Me reí. «Shadow solo me responde a mí. ¿Te crees que Shadow salió de golpe de entre los árboles y saltó sobre mí? Me caí en un banco de nieve y antes incluso de que supiera lo que estaba ocurriendo, me había agarrado la capa con los dientes y empezaba a tirar de mí. ¡Shadow!». El perro no parecía oír mis gritos. Me arrastraba sobre la nieve y las raíces y me golpeé con fuerza la espalda contra una roca. El terreno tenía una ligera inclinación hacia el río, y con un último tirón, Shadow hizo que bajara lo que quedaba del camino, deslizándome como si fuese un trineo destartalado, hasta aterrizar como un fardo a los pies de Bentley. Me recompuse jadeando. «¡Shadow!», grité rebosante de furia y sintiéndome traicionada.
y él agachó la cabeza con esa horrible culpa perruna reflejada en cada ángulo de su cuerpo, pero no se movió del sitio entre el árbol y yo. Buen chico. Bentley me agarró de la mano y me arrastró por la orilla. Iba a matarlo. Tiré de él con tanta fuerza que tropezó, aunque no se cayó porque recuperó el equilibrio con esa elegancia enervante que normalmente intento ocultar. Volví a tirar de él, de forma que nos quedamos mirándonos frente a frente, y le agarré el otro brazo para empujarlo hacia el río. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, indignados cuando se percató de lo que trataba de hacer, y el cabello dorado los ocultó. Es horriblemente injusto que sea tan atractivo incluso enfadado, en vez de ponerse rojo y con los ojos húmedos como una persona normal. Si no hubiese decidido ya tirarlo al río, lo habría hecho en ese momento. Ahí fue cuando la tierra se abrió en dos y nos bañó de nieve y barro. Las raíces brotaron del suelo como gusanos, blancas y suaves como el hueso, se enredaron alrededor de Bentley y lo tiraron de espaldas. Luego lo arrastraron hacia el árbol blanco en una imitación extraña de lo que había sufrido yo. Wendell, me lancé hacia él tratando de arrancarle las raíces. Estas no mostraron ningún tipo de interés en mí ni en Shadow, que se abalanzó sobre ellas y las mordió hasta que se partieron. Sin embargo, se alzaron otras para ocupar su lugar. ¿Por qué te quieren a ti? ¿Tú qué crees, lunática desarmada? Gritó y clavó los dedos en la tierra. Esto fue seguido por una serie de maldiciones en lo que asumí que sería irlandés. Apuñalé las raíces con una navaja de bolsillo. Al mismo tiempo, sin embargo, mi mente repasaba a toda velocidad historias, textos y diarios. ¿No puedes decirlo? Me fulminó con una de esas miradas verdes imposibles. Cada vez estábamos más cerca de la base del árbol, donde se había abierto un agujero como unas fauces abiertas, negras y con raíces retorciéndose como gusanos blancos. No. Ah, Javier, la navaja no estaba surtiendo mucho efecto, pero aún así seguía acuchillando. Creo que lo apuñalé a él una vez por accidente, pues había vuelto a abstraerse. No puedes revelarme que eres un hada. Debe de ser parte del encantamiento que te exilió tu mundo, ¿es eso? He oído esa crónica del niño galo han cambiado. ¿Y no es un tema secundario del ciclo de Ulster? La teoría de Briston dice que... ¡Ay Dios!, gimió. ¿Quiere discutir una teoría en un momento como este? Estoy condenado, ¿verdad? Las raíces lo atraían cada vez más. Lo agarré de los hombros y tiré, pero solo me resbalé en la nieve y caí de costado. Shadow se aferró a la manga de Bentley con los dientes y puso de su parte. Ninguno de los dos consiguió el más mínimo efecto. Bueno, ¿qué quieres que haga?, grité. Sé lo que eres, Wendell, lo he dicho, así que no necesitas revelarlo tú. ¿No puedes usar tu magia ahora? ¿Puedo ayudarte? Sí, ¿puedes dejar de pontificar sobre mí durante una fracción de segundo para que pueda concentrarme? Espetó sobre el azote de las raíces. Hace mucho tiempo que no lo hago. Ni siquiera sé si recuerdo cómo hacerlo. ¿Y podrías animar a tu familia con colmillos a que deje de mordisquearme la capa, por favor? Aparté a Shadow. Necesité todas mis fuerzas, pues seguía aullando y corriendo hacia el cuerpo de Bentley, a punto de desaparecer. No sé qué esperaba que hiciera, pero seguro que algo ruidoso e impresionante. Lo que en realidad ocurrió fue tan decepcionante como absolutamente aterrador. Se fundió con la tierra y desapareció. He visto hacerlo a los brownies y a los gigantes Trolls, por supuesto, pero ellos no eran Wendell. Y luego hizo algo peor. Salió de un árbol al otro lado del río, lo cual me dejó confundida y horrorizada mientras mi mente trataba de convencerme de que había salido de detrás del árbol, aunque era evidente que no había sido así. Shadow mordió mi capa y empezó a tirar de nuevo, pero yo ya había salido corriendo y así atravesamos a la carrera la mayor parte del río congelado.
como una novia huyendo de una pesadilla con una criada agarrándole la cola del vestido. El hielo se agrietó cerca de la orilla lejana, pero no se rompió, y Banbury me agarró antes de que me cayese. Intentó tirar de mí, pero clavé los talones y me volví para observar el espectáculo que se desplegaba en la orilla opuesta. El árbol blanco estaba inmóvil, como en una ensoñación, mientras que las raíces de abajo se agitaban furiosas por la impotencia. El río era demasiado profundo, no podíamos excavar por abajo. «Quiero un pedazo de corteza», dije de repente. Él me dedicó tal mirada incrédula que insistí. «Para el artículo. Necesitamos ilustraciones, Wendell. Muestras. ¿Cómo si no esperas que los demás entiendan? ¿Podemos volver ahí para que veas a esa cosa abrirme el cráneo en dos y llenarlo de monstruosidades?» dijo. «Quizá luego podría posar para una ilustración. ¿Qué opinas?» Si fuese yo sola, dado que antes no me ha prestado atención, me agarró de los hombros y me sacudió. «¿Qué pasa contigo? Eres muchas cosas, las cuales estaré encantado de enumerarte más tarde. Pero necia no es una de ellas». Ante eso, mis viejas costumbres, pulidas con esmero, se reafirmaron y agarré la moneda en el bolsillo. El extraño deseo que me había atravesado retrocedió y supe que, por supuesto, si volvía, el árbol blanco me atraparía y Wendell tendría que venir en mi ayuda. Saqué la mano del bolsillo. Sin embargo, no vi muestras del frío que me había recorrido cuando mis dedos rozaron la hoja. Tan solo me temblaba el dedo corazón. Escondí la mano de nuevo antes de que Banbury lo notara. «¿Qué quiere el rey de ti?», dije. No necesitaba una respuesta, únicamente dar voz a mis pensamientos mientras hojeaba las historias manoseadas. «Claro, poseerte. La única materia que le queda es el árbol». No lo dudo. Temblaba tanto de frío que sentí algo de lástima por él. Lo sentí viniendo a por mí en el instante en que me detuve sobre las raíces. Es muy antiguo. Su pueblo lo encerró en ese árbol porque, bueno, no lo sé. Cree que es terriblemente injusto, como es natural. Ha estado ahí fantaseando sobre venganza y muerte y todo eso durante siglos. Me sorprendió que fuese tan despectivo cuando él mismo era un miembro de la realeza exiliada, pero aquella falta de simpatía parecía bastante genuina. Fascinante, contemplé las raíces removerse. Ya estaba uniendo las piezas para la entrada de mi enciclopedia. Nota para mí misma. Debo preguntar por este tipo de prisiones de las hadas. ¿Son características de otras historias de las ocultas? No me extraña que las hadas de Hoshland se alejen de él. Banbury miraba el árbol fijamente con una expresión indescifrable. Es muy poderoso. Después del maldito ataque que quien quiera haya tramado, me dejaría utilizar ese poder. ¿No estarás pensando en volver?, dije presa del terror. Te ha embrujado. Cielos, ¿cómo iba a detenerlo si lo intentaba? No, respondió, y parecía que respondía a algo más que a mi pregunta. Se dio la vuelta y en sus ojos se reflejaba una especie de melancolía extraña. No, volvamos a casa. Banbury permaneció casi en silencio durante el viaje de vuelta largo y tedioso, lo cual no era para nada típico de él. Me pregunté si se sentiría cohibido después de haberse revelado ante mí. Pero estaba claro que no. No creo que Banbury se cohibiera ni aunque se pasase desnudo por las calles de Londres. En cuanto entramos por la puerta de la cabaña, se dejó caer en uno de los sillones casi inconsciente. Le quité las botas y descubrí que tenía los pies tan blancos que parecían haber adquirido un tono azulado. Su rostro también estaba pálido y no podía mover los dedos. Sus ojos estaban muy oscuros, ahora apenas quedaba verde en ellos, un fenómeno interesante que tenía en mente seguir investigando. Pero conseguí reprimir el impulso académico. Solo cuando avivé el fuego y lo envolví con 3 mantas volvió en sí y comenzó a gimotear sobre el té, la cena y chocolate. No había accedido a sus exigencias veladas, pero estaba realmente preocupada por él, así que preparé una cena adecuada para los dos con las sobras del estofado que nos habían traído.
Aud por la mañana y la última elaboración de Poe. Incluso le di lo que quedaba del queso de oveja que había estado guardando para mi cena. Me he aficionado bastante a él, en contra de mi buen juicio. Tienes muy poco aguante, dije, y me temo que me regodeé, pues no todos los días una demuestra ser más fuerte que un príncipe hada. Supongo que las hadas irlandesas solo están acostumbradas a las tormentas y a una escarcha ocasional. Y a más tormentas, por supuesto. ¿Hay otro tipo de clima en Irlanda? Me lanzó una mirada amenazadora sobre el borde de la taza. Al final le preparé un chocolate. No todos estamos hechos de piedra y virutas de lápiz, respondió. Después de cenar, se quedó dormido en el sillón y lo ayudé a llegar a la cama. Para mi mayor diversión, una de sus conquistas apareció poco después, al parecer para un encuentro ya concertado. Era una muchachita bonita de pelo oscuro, otra de las nietas de Tora. Me vi sumamente tentada de enseñarle el estado de su amante después de una caminata de tan solo unas horas. Y no era que fuese difícil en especial, pues los holandeses parecen valorar la robustez sobre todas las cosas, y me hizo gracia imaginar la mella que haría en el atractivo de Wembley.